Bueno, vamos a continuar con la parte de ejemplos de equilibrio líquido-líquido y en particular el efecto de la temperatura sobre el equilibrio líquido-líquido. En la sesión anterior vimos, ¿no es cierto?, algunos ejemplos reales y trabajamos sobre la confección de una campana de fases líquidas utilizando el modelo simétrico y resolvimos un problema bastante simple utilizando la vista gráfica de la campana de fases, es decir, el determinar cómo la formación de fases se ve influenciada por la temperatura. Ahora vamos a trabajar el mismo ejemplo pero desde un punto de vista algebraico, es decir, sin utilizar gráficos. Y para eso nos centramos en este ejemplo que dice que es para un sistema binario líquido que está modelado por la ecuación simétrica, que es lo que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? Creo que mejor le sumamos por el modelo simétrico, ¿no es cierto? Aquí está el G exceso, la constante simétrica, y aparece la constante simétrica nuevamente en función de la temperatura, donde la temperatura está en Kelvin. Y la pregunta específica es, ¿se debe almacenar una mezcla líquida al 40% molar de compuesto 1 en una sola fase? Es ahí la restricción. Debe mantenerse la mezcla siempre en una fase. Y nos preguntan determinar la temperatura límite para asegurar que la mezcla no presente separación de fases. Si analizamos lo que se está preguntando, es algo así como, por ejemplo, quisiéramos incluir en este almacenamiento una alarma de temperatura, por ejemplo, de tal forma de que la alarma, ¿no es cierto?, nos indique cuando la temperatura es tal que el sistema puede iniciar a formar fases, que es lo que no queremos. Por lo tanto, necesitamos determinar esta temperatura de tal forma de setear este alarma o este indicador de temperatura. Para eso tenemos que entrar en los conceptos que hemos visualizado de separación de fases líquidas y del espectro de estabilidad. O sea, básicamente lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que está el modelo de la mezcla líquida binaria, está modelada por la ecuación simétrica y que la mezcla tiene un 40% molar del compuesto 1 como composición global. Para tener una mejor idea de cómo debemos abordar el cálculo, lo mejor es tener una imagen rápida de la campana de fases. Sí, el mismo gráfico que trabajamos, pero una vista general. La tengo preparada más abajo. Vamos a la otra página y pueden ver aquí, ¿no es cierto?, una campana de fases líquidas general, ¿no es cierto?, de temperatura versus concentración. Pueden ver un acabado gráfico pero magistral. A los envidiosos dirán que lo hice con Paint, pero esto es lo que en general representa la campana de fases, donde sabemos que en la parte interior, ¿no es cierto?, tengo una sola fase, dos fases líquidas, y en la parte por sobre la campana tengo la presencia de una sola fase, es decir, una mezcla homogénea. Para entender lo que tengo que hacer aquí para efectos de cálculo, vamos a tirar una horizontal haciendo entender de que estoy en la composición fija global, que es un 40%. Así que voy a agregar aquí una línea, ¿no es cierto?, muy simple, una vertical que va a representar la composición más o menos que debiese estar por acá, ¿no es cierto?, de un 40%. Le vamos a dar algo de formato, un poco tal vez de grosor, si es que puedo activar esto aquí. Ahora sí, selecciono y le vamos a dar algo de... No, ya no funciona esto, pero bueno, más o menos se ve esto aquí, ¿no es cierto? Ahora sí quiero... Aquí está.
Le vamos a dar un toque de color a esta línea mejor, tal vez algo por ahí. Le vamos a dar algo de, tal vez un punteado, ¿ya? Como dice que está ahí. Podemos visualizar que esto es la vertical, que representa una composición definida, en este caso el 40% de la mezcla global. Si necesito estar en la presencia de dos fases, de una fase, debo estar por sobre, ¿no es cierto?, lo que es la campana de fases. Y si estoy por debajo de la campana de fases, entonces estaría en presencia de la formación de fases, como está ahí. Eso es lo que sabemos, ¿no es cierto? Y esto es lo que representa la línea vertical de nuestra composición global. Para que nuestro sistema se mantenga siempre en una fase, entonces nuestra temperatura debe estar siempre ¿no es cierto?, enmarcada dentro de este rango de temperatura que voy a marcar acá, ¿no es cierto? Tenemos que estar aquí. Este es el rango, le vamos a dar un poco de transparencia a esto, de tal forma de poder visualizar mejor. Aquí le damos transparencia a esto y se ve mejor esto que está acá. Entonces sabemos que en este rango de temperatura, por sobre la campana de fases, el sistema se estabiliza en una fase. De esa forma nos aparece un punto de interés, que es esta temperatura que está acá, la cual voy a tirar la horizontal, y nos aparece una temperatura que es la que nosotros necesitamos. Por sobre esta temperatura es donde voy a tener la presencia de una sola fase. Por lo tanto, si ustedes recuerdan cómo se construía la campana de fases, para cada temperatura lo que teníamos era la determinación de los puntos de inflexión de la curva de energía libre de Gibbs. Es así como se construyó o como se construye la campana de fases. Para cada temperatura aparece una curva de energía libre de Gibbs, cuyos puntos de inflexión son los que se están graficando acá. Por lo tanto, si debo determinar esta temperatura límite, que es la que me permite por sobre tener siempre y con seguridad una fase, entonces debo determinar esta temperatura, y para eso debo determinar estos que son los puntos de inflexión a la temperatura. Entonces, ¿qué puedo decir? Que conozco el punto de inflexión que está acá, porque la composición es la composición global Z1 que me están dando en mi problema, la mezcla a un 40% del compuesto 1. De esa forma, este Z es el 40%, lo vamos a anotar acá. Entonces tengo acá 0.4 y es la composición global que me están dando en el problema, y yo sé que este punto de inflexión debe estar en 0.4 para lograr obtener esta temperatura. ¿Y cómo es el modelo simétrico? Entonces el otro punto de inflexión que está al otro lado, este de acá, que lo vamos a demarcar aquí rápidamente, ese otro punto de inflexión que está acá, por ser el modelo simétrico, entonces tendrá que ser, ¿no es cierto?, estar ubicado a la misma distancia del eje. Si este es 0,4, entonces este es 0,6. ¿Por qué? Porque recuerden que en la ecuación simétrica todo es absolutamente simétrico. Eso quiere decir que si este que está acá, ¿no es cierto?, este es 0,4, se ubica a 0,4 del eje de acá, este otro de acá debe estar también ubicado a 0,4, de tal forma de que este más este den siempre 1. Eso es una característica solo del modelo simétrico. Por lo tanto, con este raciocinio, entender que la composición global
que estoy utilizando, que es 40%, 0,4, debe ser el punto de inflexión, o cuando esta composición se transforme en el punto de inflexión, entonces voy a tener la temperatura límite sobre la cual yo debo operar. Por lo tanto, ahora me voy a las ecuaciones de los puntos de inflexión. Y esas ecuaciones ya las vimos, ¿no es cierto?, para el modelo simétrico. Es la ecuación que está acá, es la ecuación que está marcada ahí, ¿no es cierto?, donde X representa el punto de inflexión, la composición, más menos, porque son dos puntos de inflexión, en función de la constante simétrica A. Pero en este caso, lo que yo conozco es efectivamente el punto de inflexión, que es 0,4. Y si tengo este 0,4, entonces se trata ahora de reemplazar acá y obtener la constante simétrica. Voy a trabajar en forma inversa en esta vez, por lo tanto tengo que despejar esta función, y aquí la tengo ya lista en Excel. Para un z de 0,4, el A arroja un valor de 2.083, que lo vamos a anotar acá, 2.083. Este es el valor de la constante simétrica que se obtiene para los puntos de inflexión ubicados en composición 0,4. Utilizando la ecuación que fue suministrada al principio para la constante simétrica en función de la temperatura, entonces despejando obtengo la temperatura que, de acuerdo a mi planilla Excel, finalmente da 311,67 Kelvin, lo cual se traduce en una temperatura de 38.7 grados Celsius, equivalente a 38.7 Celsius. Y con esto podemos responder a la pregunta de este problema: ¿debemos operar a una temperatura siempre mayor a 311.67 Kelvin o mayor a 38.7 grados Celsius? De esa forma salvaguardamos de que el sistema se mantenga en una sola fase. Cualquier temperatura inferior a 38.7 grados Celsius va a generar formación de fases. Si me devuelvo a la campana de fases, esta temperatura resulta ser ahora 38.7. La vamos a anotar acá. 38.7 Celsius. Eso quiere decir, por ejemplo, que si estoy a una temperatura de 35 grados Celsius estaré por debajo, y a la composición de 0,4, entonces lo que tendré en mi estanque de almacenamiento serán dos fases en vez de una. Cualquier temperatura sobre 38.7 me va a asegurar de que el sistema esté en una sola fase, es decir, como una mezcla homogénea. Eso es todo. Continuamos con un segundo ejemplo del efecto de la temperatura en el equilibrio líquido-líquido. Pero esta vez nos vamos a centrar en algo un poco más operativo, es decir, en el típico ejemplo de operaciones donde lo que se requiere en este caso es tratar de separar alguna mezcla. Por lo tanto, vamos al enunciado, el ejemplo 2, vamos a utilizar el mismo sistema binario hipotético, ¿no es cierto?, líquido, que está modelado por la ecuación simétrica, donde la constante simétrica está en función de la temperatura, la cual debe ser ingresada en Kelvin, similar al ejemplo anterior. En este caso se busca separar una mezcla equimolar de los compuestos 1 y 2 utilizando un decantador de fases. La idea es obtener una fase rica en compuesto 1 con un 70% molar de este compuesto. Y la pregunta es: ¿a qué temperatura debe operar el decantador? Entonces, supongamos que lo que tenemos es un equipo en el cual se separan las fases, y lo que tengo es una fase rica en compuesto 1 al 70%
y otra fase pobre en compuesto 1. Por lo tanto, si estamos hablando de que existe separación de fase, o vamos a suponer que existe separación de fases, es decir, ya se hizo el análisis del espectro de estabilidad con la curva de energía libre de Gibbs, puntos de inflexión, etc. Vamos a suponer que existe separación de fases. Entonces, y bajo este esquema, entendiendo que existe separación de fases, vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con nos vamos entonces a determinar el equilibrio entre fases líquidas. Es decir, nada más ni nada menos que el equilibrio líquido-líquido, más conocido como ELL entre nosotros. Si damos por hecho de que existe separación de fases, una de estas fases tiene 70% molar del compuesto 1, que es la exigencia de este proceso, la otra evidentemente tendrá menos cantidad de compuesto 1, entonces estamos en presencia de un equilibrio líquido-líquido. Para eso tenemos que plantear las ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, el planteamiento de este problema va por el equilibrio de fases líquidas, es decir, debo utilizar el criterio de equilibrio. Entonces me voy un poco a la resolución. Y lo primero es planteamiento del equilibrio líquido, ¿no es cierto? Donde voy a suponer que tengo una fase alfa y una fase beta que están en equilibrio líquido-líquido. ¿Cuál es el dato que tengo? Sé que la composición de una de las fases es 70%, es decir, 0,7. Voy a suponer que x1 es alfa es 0,7. Alguien puede preguntar, ¿por qué no x1 beta igual 0,7? También puede ser. En este caso, yo elegí x1 alfa igual 0,7. Y aquí algo importante que entra en esta resolución. Como estoy trabajando con el modelo simétrico, entonces se cumple solo por este modelo simétrico que la suma de las composiciones de las fases debe ser igual a 1. Si estamos trabajando con Van Laar, con Margules o con Wilson o con otro modelo distinto del simétrico, entonces esto no tiene validez. Dado esto, si x1 alfa dije que es 0,7, entonces necesariamente la composición del compuesto 1 en la fase beta es un 30%, es decir, 0,3. Por lo tanto, ya tengo la composición de ambas fases y paso al planteamiento del criterio de equilibrio y las ecuaciones de equilibrio, dado el criterio, por el criterio de equilibrio, sabemos que se escriben de esta forma. La composición por el coeficiente de actividad. Y aquí tengo, para el compuesto 1, ¿no es cierto?, en la fase alfa tiene que ser igual a ese producto en la fase beta, y para el compuesto 2 la misma forma. Pero como ya conozco la composición del compuesto 1 en ambas fases, alfa y beta, entonces voy a tomar solo la primera ecuación, la primera que está arriba, y la voy a trabajar algebraicamente. Voy a tomar esta que está acá y le voy a aplicar el logaritmo. ¿Para qué le aplico el logaritmo? Lo van a ver más adelante. Al aplicar el logaritmo me queda el logaritmo de la composición en la fase alfa, más el logaritmo del coeficiente en la fase alfa, y el logaritmo de la composición en beta, más el logaritmo del coeficiente de actividad en beta. Pero yo conozco las ecuaciones del coeficiente de actividad de acuerdo al modelo simétrico. El logaritmo del gamma 1 es igual a por x2 al cuadrado, y el logaritmo del gamma 2, que en este caso no está, es a por x1 al cuadrado. Por lo tanto, aquí tengo el logaritmo del gamma 1 en la fase alfa, entonces será la constante simétrica por la composición del compuesto 2 en la misma fase alfa al cuadrado. Lo mismo para la fase beta, ecuación similar, pero
la concentración del compuesto 2 en la fase beta al cuadrado. De esta forma, yo tengo la composición de X1 alfa. Si tengo la composición del compuesto 1 en la fase alfa, entonces, como es un sistema binario, conozco la composición del compuesto 2 en la fase alfa. Recuerden, en un sistema binario, X1 más X2 es siempre 1. De igual forma, ya conozco la composición del compuesto 1 en la fase beta. Por lo tanto, conozco la composición del compuesto 2 en dicha fase, ya que X1 beta más X2 beta, por ser un sistema binario, debe ser igual a 1 también. De esa forma, lo único que me queda por despejar acá es la constante simétrica. Despejo la constante simétrica y me queda de esta forma. Y ahora simplemente voy a tratar de copiar esto que está acá y lo vamos a reemplazar con los valores que tengo. Y lo vamos a ir reemplazando. Por ejemplo, X1 en la fase alfa, este que está acá, sabemos que es 0.7. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, y solo por ser el modelo simétrico, X1, la composición del compuesto 1 en la otra fase debe ser 0.3. La composición del compuesto 2 en la fase alfa. Si la composición del compuesto 1 en la fase alfa es 0.7, la del compuesto 2 entonces debe ser 0.3. Reemplacemos la composición del compuesto 2 en la fase beta. Si acabamos de concluir que la composición del compuesto 1 en la fase beta es 0.3, entonces la del compuesto 2 debe ser 0.7. Esto puede ser algo confuso. Hay que concentrarse bien. Hay dos cosas que están en juego. Uno, que en todo sistema binario X1 más X2 debe ser 1, independiente que sea en la fase alfa, en la fase beta, en la fase gamma. Y por otro lado, y solo porque estamos trabajando con el modelo simétrico, la composición del compuesto 1 o la composición de un compuesto en la fase alfa más la composición del mismo compuesto en la fase beta debe sumar 1. Con estos cálculos podemos obtener finalmente, ¿no es cierto?, el resultado. Yo ya lo tengo listo en un Excel. Tengo la composición alfa, 1 alfa, la composición 1 beta y la constante simétrica arroja el valor de 2.1182. 2.1182. Con este valor de constante simétrica y como tengo un modelo que me da la influencia de la temperatura en esta constante, entonces puedo utilizar la ecuación y el valor de la constante simétrica para obtener la temperatura, que en este caso, de acuerdo a mi Excel, me da 308 Kelvin, 308 Kelvin, que equivalen a una temperatura de 35.2 o 35 grados Celsius. 35 grados Celsius. Colocamos un color rojo para obtener el resultado final y lo que me dice esto es que si quiero operar el separador con el objetivo de obtener una mezcla de compuesto 1 al 70%, una de las fases con un 70% más rica en compuesto 1, entonces la temperatura de operación debe ser 308 Kelvin, es decir, 35 grados Celsius. Si opero a una temperatura distinta de 35 grados Celsius, entonces la composición de las fases será diferente. E incluso, de acuerdo al ejercicio que vimos anteriormente, si estoy a una temperatura muy superior, entonces el separador puede fallar en su objetivo, es decir, no formar fases líquidas. En este caso, hemos calculado que con 35 grados Celsius el separador forma fases líquidas y una de ellas tiene un 70% de compuesto 1, rica en compuesto 1, y la otra tiene un 30% de compuesto 1, es decir, la mezcla pobre en compuesto 1. Eso es todo.